Imaginemos que un ser de otro planeta llega a la Tierra y se queda asombrado con los coches. Nuestro visitante interplanetario entra en un garaje y se encuentra un coche que han dejado allí para reparar. Le llevará tiempo ponerlo en marcha, porque para reparar algo, primero, hay que saber cómo funciona. Algo así nos pasa a nosotros con el cerebro. Sabemos de múltiples enfermedades mentales, pero estamos lejos de saber cómo funciona este órgano tan complejo. Con más de 80.000 millones de neuronas y unos 100 billones de conexiones entre ellas. Si no sabemos cómo funciona, será muy difícil repararlo. Para acelerar nuestro conocimiento del cerebro, existe una rama de la ciencia que combina el poder de las matemáticas y de la física con la neurobiología. Se llama neurociencia computacional. De esta disciplina se pueden aprovechar empresas como Neuralink de Elon Musk, que ya tiene ensayos clínicos en marcha con dispositivos implantados en el cerebro para permitir que personas con problemas de parálisis puedan tener cierta autonomía y manejar cosas, como un ordenador, simplemente con su actividad cerebral. Esto ya está ocurriendo. Se piensa algo y se ejecuta una acción en un dispositivo digital. No es ciencia ficción. A partir de ahí, disfruten o tiemblen de todo lo que puede estar por venir. En China, cerca de Shanghái, en unos cursos de verano, coincidí con Jorge Mejías, gaditano y trotamundo de la ciencia, neurocientífico computacional que trabaja en la Universidad de Ámsterdam en modelos que expliquen cómo nos funciona la cabecita. Hablando de cabecitas, la mía estuvo distraída con fatiguitas de la vida en los últimos meses, y eso hizo que hubiera un parón en la producción de episodios de Raticos de Ciencia. Un proyecto personal que nació para disfrutar la vida desde otro ángulo, acercándome a la ciencia, pero también a las personas que la hacen, en raticos que apeteciera de verdad, sin nuevos compromisos adquiridos, que ya cargamos con bastantes en la vida. Espero que este episodio en la China me ayude a recuperar el paso, porque he de decir que yo he dejado de producir episodios, pero vosotros no habéis dejado de escucharlos. Gracias por esperar y seguimos. Volviendo al tema de la mente, del cerebro, aquí creo que todos hemos sufrido sus fatigas, sus contradicciones, sus limitaciones. No me atrevería a dar a nadie ningún consejo sobre cómo manejarlo, pero estaremos de acuerdo que al menos hay que ponerlo a prueba y hacerlo pensar y sentir fuera de la zona de confort. Así que solo se me ocurre recomendaros lo que se suele recomendar al abrir ciertos productos. Agítese antes de usar. Raticos de Ciencia. Conversaciones con científicos y científicas. La ciencia, como la vida, se disfruta a raticos. ¿Quién nos iba a decir, Jorge, que no íbamos a encontrar en Shanghái dos científicos que, por circunstancias diferentes, hemos venido aquí a estas escuelas de verano de Cold Spring Harbor en un campus que hay cerca de Shanghái, y estamos aquí al lado de un lago, el lago Dusu creo que se llama. ¿Quién nos lo iba a decir, verdad? ¿Quién nos lo iba a decir, no? Y en cuanto estuvimos por aquí ya nos presentaron, ¿no? Y nos dijeron que éramos españoles y encima dos personas del sur. Y tú ya tienes bastante experiencia un poco en China, has estado varias veces. Parece que te gusta volver, ¿no? Sí, parece que me he habituado. Yo todavía no me siento totalmente... No me siento totalmente suelto aquí, pero tiene ese punto de aventura todavía para mí y ese punto de familiaridad en el que ya se me hace un poco más... no sé, tengo siempre más ganas de volver, de hablar con gente, de hacer cosas aquí. Porque tú viniste por cuestiones profesionales, estabas en Nueva York, en NYU, que es la Universidad de Nueva York, y la Universidad de Nueva York
igual que otras universidades americanas, como que en los últimos años le han querido abrir campus en otros lugares del mundo. De hecho, NYU creo que tiene un campus en Qatar también. En Abu Dhabi. En Abu Dhabi. Sí. Y abrieron uno aquí y tú acabaste viniendo por aquí. Cuéntanos cómo fue eso. Efectivamente, eso fue una historia bastante curiosa. Yo, bueno, estaba haciendo un primer postdoc en Canadá, pues ya considerando mis opciones para un segundo postdoc, un poquito más senior. Y entonces escribí a un investigador que me gustaba mucho, tenía muchas ganas de trabajar con él. Y se mudaba de la Universidad de Yale a la Universidad de Nueva York. Pero ya en ese momento, pues me dijo, bueno, yo tengo una pequeña tarea en los próximos años y es que parte de la razón por la que me he venido a Nueva York es porque me han pedido que ayude a abrir el campus de NYU Shanghai, que sea el Provost allí durante unos años. Y entonces, bueno, yo estaré en Nueva York, pero de vez en cuando me voy a tener que ir a Shanghái. No sé si será algún problema para ti, puedes venir a verme. A mí se me abrió el cielo, pues siempre he sido un poco más aventurero. Digo, no, yo por supuesto que voy a Shanghái y para mí es una aventura. Y terminó siendo algo muy, muy positivo a nivel vital. Me encantó abrirme a eso y a nivel científico también. Y bueno, desde entonces, cada vez que puedo me escapo aquí. Sí, yo llevo aquí unos pocos días y es verdad que notas que culturalmente hay un choque ahí fuerte, hay una diferencia que se ve por las calles, se ve en el ambiente. Pero una de las cosas que me da un poquito de rabia es el no poder comunicarte tanto con ellos, ¿no? Porque hay muy poca gente que habla inglés y que lo hable bien, ¿no? ¿Tú has tenido muchas dificultades con eso? Sí, bueno, yo tengo muchas historias. Yo creo que ahora es un poco más fácil. El tema de Google Translate ya funciona, el tema de conectar alguna VPN o algo así es mucho más sencillo. La primera vez que vine, que fue en 2013, era bastante más complicado, era todo mucho más orgánico, por así decirlo. Tenías que buscar trucos como, por ejemplo, bueno, si quieres ir a algún sitio, Google Maps no funciona, a lo mejor no te puedes instalar la aplicación local en el móvil porque tampoco está traducida al inglés. Entonces tienes que depender un poco de que el hotel te ayude, de que alguien te apunte la dirección a la que quieres ir en una tarjeta, porque claro, tú no sabes escribir caracteres chinos, entonces es complicado. O apuntar un número de teléfono al que alguien puede llamar, a lo mejor en el hotel, por si necesitas algo. Sí. Ahora es un poco más fácil, pero esta barrera que comentas tú del lenguaje o incluso barrera de comunicación sigue siendo complicada. Recuerdo una de las primeras veces que vine a esta parte, llegué al hotel y había un problema, una cortina que no sabía cómo bajarla, era automática. Y bueno, y fui a recepción a intentar que me ayudasen. Yo iba súper contento con mi traductor en el teléfono, que ya funcionaba, pero aún así, pues bueno, esto de hay un problema, pues es complicado. Y recuerdo una conversación larga de unos 15 minutos hasta que por fin, entre unas cosas y otras, nos entendimos y solucionamos el problema. O sea que hay una barrera más allá del lenguaje. Es una comunicación, una diferencia de expresar problemas y de comunicar lo que queremos hacer en Oriente y Occidente, que todavía sigue estando ahí y que a mí me resulta una fuente de anécdotas y de aventuras bastante curiosas. Sí, hay que tener bastante paciencia a veces para comunicarse. Puesto que comentabas del Internet, de Google Maps y de Google y todo eso, yo, como digo, llevo aquí unos días y todavía estoy ahí un poco despistado porque con el wifi del hotel puedo entrar a unos sitios, con el wifi del sitio de aquí del curso puedo entrar a otros y luego con mi tarjeta eSIM puedo entrar a unos sitios, pero con VPN también a otros. Y claro, yo, por ejemplo, ahora estoy viendo las cosas del Mundial y tal. Yo ya no sé dónde puedo ver cada cosa. Pues sí. Y voy un poco loco. Aparte ya de la hora a la que son los partidos. Claro, ¿no? sí. Esa es otra historia. Bueno, pues tú eres de Cádiz y tú te llamarías neurocientífico computacional o un computacional neurocientífico. Sí, es un término cruzado, por así decirlo. Es un campo muy, muy interdisciplinar. Diría que es relativamente joven, aunque ya lleva un tiempo. Y es un campo bastante curioso. La gente lo suele confundir mucho con la inteligencia artificial. Y bueno, tiene bastantes
puntos en común con la inteligencia artificial. A nivel, por ejemplo, las dos toman inspiración, por así decirlo, del cerebro, y las dos usan metodologías similares y a veces usan inteligencia artificial para hacer neurociencia computacional. Pero bueno, hay una especie de relación interesante ahí. Yo definiría la neurociencia computacional, o lo que hago yo, como el uso de las matemáticas y de a lo mejor la programación, los modelos matemáticos, para entender el cerebro. Uh-huh. Todo esto se basa, bueno, tiene varias vertientes, una vertiente un poco más ligada a la inteligencia artificial, tradicionalmente, como se empezaron a diseñar los sistemas de inteligencia artificial como abstracciones de redes neuronales. De hecho, por eso se llaman así, porque en principio queríamos intentar imitar lo que hace el cerebro para programar código y resolver problemas de una manera muy eficiente. Y al mismo tiempo, pues la gente empezó a querer usar matemáticas y implementar esas matemáticas en un ordenador, no para resolver problemas que puedan interesarle a una empresa, sino para, por ejemplo, intentar entender cómo funciona el cerebro, intentar simular un proceso biofísico de la formación de un potencial de acción, y hacerlo de manera que nos sirva como una especie de laboratorio virtual, sí, en el cual podemos testear teorías que son un poco más difíciles de testear en el laboratorio. Si lo he entendido bien, hay como dos grandes ramas. Una es hacer modelos del cerebro, pues, para entender el cerebro en sí, pero por otro lado, haciendo esos modelos del cerebro, aprendes circuitos y cosas que los puedes aplicar para otra cosa diferente, ¿no? Efectivamente, y hay una interrelación muy fuerte entre esos dos campos y hay conferencias en las que hay investigadores que es una especie de continuo. Hay investigadores que están un poco más en la parte aplicada, otros que están en la parte un poco más teórica, otros que están en la componente un poco más clínica también, que es interesante. Y claro, eso se correlaciona también con el tipo de formación que tienen los investigadores. Normalmente la neurociencia computacional es un campo en el que es muy fácil encontrarte con alguien que ha hecho matemáticas, que ha hecho física, que ha hecho inteligencia artificial o informática, o que viene a estudiar medicina, psicología o incluso filosofía. ¿Y en tu caso, en cuál de los dos lados estás? Yo entré por física. Yo originalmente estudié física en la Universidad de Granada. Y empecé de una manera muy curiosa. Yo hice una asignatura que sigue estando allí en Granada, que se llama Física Computacional, en la que te enseñan cómo, sabiendo algunas ecuaciones fundamentales muy básicas de la física, a nivel de papel y lápiz puedes hacer muchos cálculos, pero una vez que las implementas en el ordenador puedes ir mucho más allá. Y el primer experimento es, pues, simular un sistema solar. Entonces, claro, a mí eso me abrió las puertas al mundo y empecé a pensar en problemas más complejos y eventualmente me di cuenta de que, en cierto momento me di cuenta de que había una rama de la física que se dedicaba a intentar entender la complejidad y la dinámica del cerebro y de los circuitos neuronales. Y como anécdota de esto, fue tal el impacto que esta asignatura tuvo en mí que cuando llegué a la Universidad de Ámsterdam, donde estoy trabajando ahora, lo primero que hice fue crear un curso muy similar a aquel que me inspiró mi trayectoria en la Universidad de Granada, y ahora intento, pues, tener un curso en el que la gente entra y se da cuenta de que puedes usar ecuaciones y matemáticas para simular en el ordenador comportamientos complejos del cerebro. Qué bueno, ¿no? Si vea que algo funciona para realmente motivar a la gente y apasionarla, pues reproducirlo, ¿no? Fantástico. Sí. Pues tengo que decir que el otro día yo acabé de dar mi taller en el curso en el que estoy y pasaba por el pasillo y te vi hablar, y entonces me metí a tu charla, a una de tus charlas, porque estás dando varias charlas en este curso, y me puse por la parte de atrás y claro, vi unas fotos de unas neuronas, unos dibujos de Cajal, digo, esto me va a gustar. Sí. Pero rápidamente empezaron a aparecer fórmulas matemáticas y yo física, ¿no? Y la verdad es que lo miraba con curiosidad, pero me costaba mucho seguirlo, pero me pareció fascinante cómo había un aula, no sé, 50, 80 personas y cómo la gente estaba realmente encima de lo que decía, ¿no? Te hicieron bastantes preguntas. Explícanos un poco de qué iba esa charla, por qué combinabas esos dibujos de neuronas de Cajal con esas fórmulas matemáticas tan complejas.
Sí, es un buen punto. Y es verdad que tenemos este año estudiantes que están muy interesados en todos los temas, entonces preguntan muchísimo, que es algo que siempre viene muy bien. De lo que estaba hablando en esta charla, yo digamos tengo dos temas que son mis favoritos. Uno de ellos es el simulado del cerebro a gran escala y cómo podemos usar eso para entender la cognición y los problemas clínicos. Y el otro es un poco más fundamental, por así decirlo, un poco más microscópico, que es la importancia de la heterogeneidad en los circuitos, exactamente, en los circuitos neuronales. Este es un problema que yo decía en la charla que es quizás uno de los pecados capitales del científico. Ciertamente uno de los pecados capitales del físico, pero creo que se extiende a otros sitios. Y es que en nuestro afán por intentar encontrar leyes fundamentales y principios que nos ayuden a simplificar toda la complejidad del mundo en leyes o principios que podamos entender, siempre intentamos buscar el punto medio. Intentamos describir todas las propiedades del mundo a través de sus propiedades promedio, de sus promedios en general. Y es cierto que eso es algo muy útil y la gran mayoría de las veces podemos resolver muchas cosas ateniéndonos a ese principio. Pero lo que hablaba en la charla es de todo lo que nos perdemos cuando hacemos eso, de toda la variabilidad. Cuando decimos, por ejemplo, que las neuronas piramidales tienen un umbral de disparo, por ejemplo, cuánta corriente tiene que llegar a la neurona para que emita un potencial de acción. Y entonces medimos y, por supuesto, como todo en la vida, obtenemos una cierta distribución y nos quedamos con la media. Y esa es la media que ponemos en nuestro modelo matemático. Eso en general funciona, pero cuando empiezas a considerar que esa variabilidad importa, que cada neurona sea un poco diferente a las otras, empiezas a ver efectos muy complejos y paradójicos que pueden ayudar a lo mejor a que la señal se propague mejor. Y entonces me gusta mucho, eso es un concepto muy, muy matemático, me gusta mucho anclarlo, por ejemplo, a los dibujos de Ramón y Cajal, donde se ve todo el detalle que él ponía en sus dibujos y de ser muy específico dibujando todas las ramificaciones de las neuronas y veía diferencias entre una neurona y otra en sus propios dibujos. Entonces me gusta señalarlo para ver que esto es algo que llevamos sabiendo desde hace más de 100 años, pero que convenientemente se nos olvida. Sí, algo de eso pillé, porque como tú dices, mostraste que hay una diversidad de tipos neuronales muy grande. O sea, uno ve un dibujo de una célula de esta de Purkinje o una motoneurona y no tiene nada que ver. Pero claro, entrar en esa complejidad es incluso muy complejo para vosotros. Entonces tú, si entendí bien, empezaste por una complejidad más sencilla y es dividir las neuronas en excitatorias e inhibitorias, porque hay neuronas que digamos que excitan y otras que inhiben señales. ¿Cuál es la mayor diferencia entre estos dos tipos de neuronas? Las neuronas que mandan señales, digamos, positivas y las otras que mandan señales negativas. Sí, pues yo creo que esta es una distinción que se ha hecho muy tradicionalmente en el campo y a día de hoy yo creo que es, no sé, yo la llamo la dualidad, ¿no? El yin y el yang. Es algo que además curiosamente se ignora cuando miras modelos de inteligencia artificial, por ejemplo. Los investigadores que utilizan inteligencia artificial no suelen hacer esta distinción entre neuronas excitadoras e inhibidoras. Ellos en los circuitos tienen excitación y tienen inhibición, pero está mezclada. Hay algunas sinapsis que excitan, hay algunas sinapsis que inhiben. En el cerebro vemos que es algo diferente. Tienes neuronas, normalmente son, por ejemplo, neuronas piramidales en el córtex, que tienen un efecto excitador. Digamos que cuando una de esas neuronas dispara un potencial de acción, envía señales a sus vecinas a través de un neurotransmisor que puede ser glutamato, por ejemplo, y esas señales, digamos, empujan a las otras neuronas a disparar también. Sí, podríamos poner un símil como que se transmite una corriente eléctrica, ¿no? Es exactamente eso, sí. Al mismo tiempo tienes neuronas que son inhibidoras que tienen un efecto totalmente opuesto. Lo que hacen, ellas pueden disparar un potencial de acción, pero eso tiene un efecto sobre las vecinas, mediado por neurotransmisores GABA, por ejemplo, que tienen un efecto inhibidor. Entonces intentan silenciar a las demás. La interacción entre estos dos grupos es lo que crea una dinámica compleja en el cerebro, al menos desde el punto de vista dual. Ya a lo mejor recuerdas el otro día que comentaba que eso es algo que puede ser algo que ahora en el campo estamos empezando a ver, que hay más categorías que pueden ser interesantes también. Todo esto te hace pensar
si tú empiezas a entender cómo las neuronas funcionan en nuestro cerebro, que realmente problemas que podamos tener mentales o de razonamiento, o de memoria o cognitivos, al final están regulados de una manera muy fina que a veces no podemos controlar nosotros, ¿no? Y imagino, pues, hay muchas enfermedades mentales detrás de esto. Y hay una cuestión muy interesante, ¿no? De hasta qué punto somos dueños de nuestro propio cerebro, ¿no? Totalmente. Sí, de hecho hay muchos efectos. Yo creo que esa es una de las grandes ventajas que puede ofrecer la neurociencia computacional. Muchas veces a lo mejor hacemos un experimento y sacamos unas conclusiones, puede ser en animales o puede ser en humanos, en temas clínicos o más fundamentales, y somos capaces de sacar unas conclusiones muy básicas de una manera evidente. A veces las conclusiones no son tan evidentes y a veces las conclusiones se contradicen entre sí por razones que no entendemos. Y creo que los modelos computacionales pueden ayudar muchísimo a resolver estos problemas. Y ponía precisamente el ejemplo ayer de un caso que pudimos resolver nosotros en particular, los efectos de un tipo de neurona que se llaman, lo voy a llamar por los acrónimos para no liarme con palabras, pero son neuronas de tipo VIP y neuronas somatostatin. Entonces, estos dos tipos de neuronas son inhibidoras y participan en un circuito que se llama disinhibidor. Digamos que la primera inhibe a la segunda y entonces la segunda se calla, y al callarse la segunda, el resto de las neuronas pueden disparar más, porque esta segunda también era inhibidora, por así decirlo. Esto parece un circuito muy trivial y se ha demostrado muchísimas veces que tenía este tipo de efecto desinhibidor. Sin embargo, había experimentos que no veían que eso pasara. Veían que a lo mejor había señales que excitaban a la primera neurona y entonces la segunda, en vez de inhibirse, se excitaba también. ¿Experimento te refieres, por ejemplo, en animales modelo con electrofisiología, ¿no? La imagen esta que tenemos de que le meten electrodos en el cerebro a un ratón, a un Exactamente. gato. Experimentos en ratones, por ejemplo, con electrofisiología o con optogenética también. Y entonces se demostraba que eso no siempre ocurría así, que había veces que el circuito funcionaba de otra manera. Y lo que conseguimos probar nosotros con el modelo es que, en principio se podría haber pensado que alguno de los experimentos estaba mal hecho. Habría algún factor que no se había controlado y estos laboratorios pues estaban en discusión respecto a quién tenía razón. Lo que hicimos nosotros con el modelo fue probar que los dos laboratorios podían tener razón y que había un factor que no se había tenido en cuenta y que era el nivel de iluminación en las condiciones experimentales, que puede hacer que ese circuito pase de mostrar un comportamiento a mostrar otro completamente diferente. ¿Por la luz o por la temperatura o por qué? Por el nivel de luz, porque era un experimento en el que los ratones tenían que hacer una tarea visual. Entonces, cambiando un poco el nivel de iluminación, nosotros explicamos con el modelo, puedes cambiar el entorno, digamos, el nivel de actividad que tiene el circuito en el sistema visual y pasarlo de un nivel de baja actividad, que sería el nivel en el que hay poca luz, a un nivel de alta actividad en el que hay un poco más de actividad de spiking en las neuronas debido a la luz. Y ese ligero cambio tiene consecuencias impredecibles en el circuito que explica precisamente los resultados experimentales de ambos equipos. Cuando spiking te refieres a disparos. A disparar, sí. Disparar una neurona es cuando una neurona lanza neurotransmisores al exterior, como si soltara confetis, digamos, exactamente. Que son pequeñas moléculas que son las que se... Es una pequeña señal que parece una espiga o un disparo, un spike en inglés, que luego tiene como consecuencia que la sinapsis de esa neurona emita neurotransmisores y se comunica con las otras. Sí, ya recuerdo que se llama espiga porque en realidad, claro, eso lo ves representado en una gráfica como una montañita que sube y que baja, ¿no? Efectivamente, sí. Entonces, cuando te dije que había entrado a tu charla, tú dijiste, joder, has entrado a la más dura de todas. Justo antes me dijiste que tuviste una relacionada con la conciencia y que habíais estado hablando de la conciencia, que claro, que yo creo que a veces cuando habláis, ¿no? Vosotros habláis en términos físicos y matemáticos de la conciencia, pero imagino que será inevitable también hablar un poco filosóficamente de la conciencia, ¿no? ¿De qué hablaste un poco en esa charla? No era una charla mía, era una charla de otro invitado que teníamos en la escuela,
Pero sí es verdad que fue una charla muy interesante y que hablamos precisamente del papel que pueden tener los modelos matemáticos o, bueno, diferentes áreas de la neurociencia en intentar entender la consciencia, ¿no? como gran pregunta. Y a mí es cierto que no es un tema en el que estoy ahora trabajando de manera muy activa, pero es un tema que me gusta mucho porque ha cambiado bastante. Es un tema que recuerdo que hace unos 10, 20 años era el típico tema que a la gente en el campo le gustaba estudiar, pero siempre te decían, bueno, eso lo puedes hacer cuando ya tengas la plaza fija. Si la haces antes te puedes meter en problemas. Era un campo excesivamente vago. Y en los últimos años, con toda la investigación que se ha hecho, por ejemplo, para encontrar los llamados correlatos neuronales de la conciencia e intentar desarrollar teorías un poco más precisas para saber qué es lo que ocurre cuando percibimos algo y somos conscientes de que lo percibimos. Y bueno, ha avanzado muchísimo el campo. Y hay una serie de proyectos científicos que a mí me gustan bastante, que toman una idea, precisamente, es muy curioso, de cómo la inteligencia artificial está haciendo las cosas ahora, que son un tipo de proyectos que son los proyectos de adversarial, lo dicen en inglés. Son proyectos en los que, digamos, intentas poner una teoría frente a la otra e intentas idear un experimento que esté específicamente diseñado para poder darte una respuesta sobre si la teoría buena, por así decirlo, la más acertada es la primera o la segunda. Eso es una manera que se ha utilizado en la inteligencia artificial, se usa mucho para comparar modelos e intentar ver cuál de los dos es el mejor y hacer avanzar el campo mucho más rápido. En neurociencia, y en particular en tema de conciencia, como te puedes imaginar, es mucho más complicado, porque tú puedes proponer el experimento y la gente puede estar de acuerdo en eso, pero luego una vez que tienes el resultado, primero, muchas veces el resultado no es tan claro, y segundo, muchas veces, aunque sea claro, pues puedes entender maneras en las que, bueno, a lo mejor la predicción que la primera teoría hizo no era tan clara y se puede interpretar también de otra manera. Pero, sin embargo, creo que ha hecho avanzar el campo bastante y es una manera en la que ahora, tanto a nivel experimental como a nivel teórico, podemos intentar entender ese tipo de preguntas un poco mejor. Para todo eso, en algún momento tenéis que también estudiar la biología, ¿no?, del cerebro, los tipos neuronales, porque imagino que habrá un tipo neuronal que será más responsable de eso. Sí. O no es lo mismo la neurona del cerebelo que del córtex. Muchísimo, muchísimo. De hecho, la conversación de ayer, una de las preguntas que yo hacía, fue casi terminó siendo como una mesa redonda, era hasta qué punto quizás la consciencia es uno de los campos en los que ahora mismo no sabría decir si hace falta más modelo computacional o más experimentos. Normalmente siempre digo que hace falta más modelo computacional porque a día de hoy tenemos muchísimos datos y no tenemos un buen entendimiento de cómo encajar todas esas piezas. Yo creo que la neurociencia necesita volverse mucho más, sin restarle importancia a los experimentos, por supuesto, es lo primero que tenemos que hacer, pero creo que a la neurociencia se beneficiaría mucho de tener un poco más de énfasis en este ángulo teórico y en estos modelos. Sin embargo, en el tema de la consciencia puede ser uno de los temas en los que es precisamente al contrario. Tenemos teorías muy interesantes de cómo puede emerger la consciencia, sin embargo, no hemos conseguido encontrar maneras de validar esas teorías. Sí, a veces porque es muy difícil y a veces porque, bueno, son teorías relativamente nuevas. Y es un campo en el que creo que hace falta más experimentación. Claro, es que experimentalmente la conciencia, o sea, experimentalmente ver cómo un cerebro funciona cuando ve una imagen o ve luz y tal, imagino que sí, pero claro, la conciencia, cuando te levantas de las 7 y no sabes dónde estás, que pierdes Así, eso en un modelo animal, pues esos 5 minutos que no sabes dónde estás. Claro. ¿Cómo mides, no? O sea, cómo en un modelo animal ves que ese animal es consciente de algo o no, ¿no? Eso es súper complicado. Es algo muy complicado y precisamente tienes ese problema para el caso de la conciencia. Bueno, asumiendo teoría de la mente, ¿verdad? Yo sé que yo soy consciente porque yo lo experimento subjetivamente, ¿no? Yo sé que percibo cosas, yo asumo que en tu caso ocurre lo mismo. Es una asunción, digamos, porque somos individuos de la misma especie. Extender eso a otros animales es más complicado y no podemos tampoco preguntarles, oye, ¿sabes? ¿Eres consciente de lo que estás viendo? Se suele hacer de maneras diferentes. Por ejemplo,
en humanos se puede hacer de una manera un poco más para reportar, por ejemplo, con un paradigma suelen utilizarse mucho, por ejemplo, paradigmas basados en percepción subconsciente, ¿no? Mostrar una imagen muy rápido o parcialmente oculta en una pantalla, entonces preguntarle a alguien si has visto algo en la pantalla o no. Muchas veces esa persona te dirá no he visto nada, sin embargo, si estás haciendo algún tipo de registro, por ejemplo, con neuroimagen, a lo mejor ves que hay cierta parte de su cerebro que se activa. Entonces sabes que, bueno, su cerebro sí ha visto la imagen, pero él no es consciente de que la ha visto. Sí. Sin embargo, con los animales no puedes hacer ese tipo de experimentos porque no te van a decir si lo han visto o no. Puedes entrenarlos, por así decirlo, es una manera un poco más indirecta, pero tienes la ventaja de que a lo mejor puedes hacer electrofisiología y puedes registrar la actividad eléctrica de las neuronas. Entonces necesitas complementar esos dos ángulos que son tan diferentes. Y los modelos a veces, los modelos matemáticos y computacionales a veces ayudan a ligar esos dos y a acercar esos dos. Muy interesante eso, ¿no? Esa situación en la que tú crees que alguien ha visto algo, pero no ha sido consciente. Eso es muy típico de los despistados. Totalmente. ¿No? Y dices, bueno... me veo muy reflejado en eso. Si me has saludado y no eres consciente de que me has saludado, ¿no? Sí. ¿Eres despistado? ¿Eres muy despistado? Mucho, sí. Bueno, de los que vas perdiendo cosas por ahí. Sí, tengo que estar continuamente haciendo listas de las tareas que tengo que hacer y lo pongo en el calendario, si no, se me olvidan las cosas y eso son cosas importantes, después dan problemas. Pero bueno, he desarrollado mis propias reglas para sobrevivir, ¿no? Sí. Bueno, pues yo soy también de ese club. ¿Y qué hay de cierto y qué se sabe de la cantidad de neuronas que utilizamos en el cerebro? Porque hay ahí, pero es algo que se está hablando de esto desde hace muchos años, de que no estamos utilizando el cerebro en toda nuestra capacidad. Eso vosotros lo modeláis, lo tenéis en cuenta en vuestros modelos, hasta qué punto es cierto. Utilizamos un porcentaje de cerebro solo, pero ese porcentaje va cambiando según la situación. Coméntame algo de esto. Sí, ese es un punto muy importante. Yo creo que es una de las leyendas urbanas más pervasivas en el campo, el tema de que utilizamos un 10% del cerebro. Eso. Normalmente se suele ligar con también la frase de, bueno, Einstein usaba el 20%, imagínate lo que hizo. En realidad es algo que está demostrado que es una afirmación falsa. Tiene bastante sentido porque si tenemos en cuenta, por ejemplo, ya solo desde un punto de vista lógico, el cerebro es probablemente la parte del tejido vivo, en un ser vivo, digamos, un vertebrado como nosotros, que consume más energía, con diferencia. Nuestro cerebro puede pesar del orden de 1 o 2 kilos, sin embargo consume el 20% de la energía que tenemos disponible. Eso es muchísimo. Entonces, desde un punto de vista metabólico, es imposible que digamos, usemos solo el 10% de nuestro cerebro, claro, y estemos gastando tanto. Realmente, evolutivamente sería un desastre, ¿no? Exactamente. Entonces, digamos, no hay una parte del cerebro que no se esté usando. Si la tenemos es porque es vital para nosotros y la estamos usando. Pero lo cierto es que no se usa todo a la vez. Y eso es importante. No todas las neuronas están disparando al mismo tiempo, no todas las áreas del cerebro están consumiendo la misma energía y activas de la misma forma. Entonces yo creo que de ahí viene el error, la leyenda urbana, por así decirlo. Todo nuestro cerebro está activo y funciona de una manera, pero no todo al mismo tiempo. Y hay partes del cerebro que están más especializadas en, por ejemplo, visión, partes que están más especializadas en cognición, partes que están más especializadas en hacer que sigamos respirando y que podamos movernos sin problema. Y es algo que... Sí. Que sin embargo se sigue usando mucho en películas. La leyenda urbana sigue ahí. Sí, sí. Y la otra cosa que me parece interesante del cerebro es que tiene muy poca tasa de regeneración neuronal, ¿no? No es un tejido que sea un epitelio como tenemos en otras partes que se esté regenerando. De hecho, lo que ocurre es más bien que se están muriendo neuronas, ¿no? Prácticamente toda la vida. Pero ¿hasta qué punto podemos entrenar nuestro cerebro para hacerlo más óptimo? ¿Cuál es el límite de eso? ¿Lo tenéis en cuenta en vuestros modelos? ¿Se puede entrenar el cerebro para sacarle más rendimiento
un 10% más de rendimiento o, como dice José Mota, si eres tonto para siempre. Yo creo que se puede cambiar hasta cierto punto. A lo mejor José Mota tiene un poco de razón ahí. Eres tonto para siempre. Sí, es un problema bastante importante en el campo. Ahora, especialmente que el tema de envejecimiento está cada vez más de moda y es cada vez más importante. Justo lo discutía con un compañero de aquí de la escuela, que me comentaba que estaban usando algunos de nuestros modelos computacionales en los que intentamos explicar la memoria a corto plazo, cómo funciona, y este compañero estaba intentando ver cómo se podía usar ese modelo para estudiar envejecimiento y la pérdida de memoria o la pérdida de las capacidades de memoria con la edad. Y es algo muy curioso. Parece que el cerebro hay por supuesto un tipo de decaimiento que es inevitable, como tú dices, hay cierta degeneración, tenemos menos neuronas, tenemos fallos en el aislamiento de los cables, ¿no? del cerebro, de la mielina, de los axones. Sin embargo, el cerebro tiene maneras muy inteligentes de intentar compensar eso. Por ejemplo, hablábamos de las neuronas excitadoras e inhibidoras antes. Uno de los papeles fundamentales que tienen las neuronas excitadoras e inhibidoras en el cerebro es mantener un balance. Y ese balance es algo que el cerebro intenta mantener a lo largo de la vida. Y si, por ejemplo, empezamos a tener menos neuronas de un tipo porque se van muriendo, el cerebro intenta rebalancear ese estado de excitación-inhibición. Y de hecho hay ahora una corriente bastante fuerte en psiquiatría que intenta ver hasta qué punto el origen de muchas enfermedades mentales pueda ser una falta de balance entre esa excitación e inhibición. Nosotros estamos ahora trabajando en modelos computacionales para intentar entender la psicosis y la esquizofrenia. Y una de las teorías fundamentales que hay en ese campo es que esa falta de balance entre excitación e inhibición puede ser una de las causas, al menos parcial, para lo que se observa en ese tipo de enfermedades. Qué bueno, qué interesante, ¿no? Por el saber entender la causa de muchas de estas enfermedades mentales igual puede ayudarnos a todos como sociedad a dejar de estigmatizarlas y ser un poquito más tolerantes con todo esto, ¿no? Efectivamente, esa sería la meta. Echa un ojo a tus publicaciones muy buenas, como no podría ser de otra manera con la carrera que has tenido, siendo profesor asociado en la Universidad de Ámsterdam. Y me ha llamado la atención a alguna de ellas, tienes en revistas pues eLife o Science Advance, que son muy reconocidas, ya no solo en el campo de neurociencias, sino a nivel más genérico, y que cuando trabajáis en memoria de la corteza cerebral, en modelos y tal, pero luego yo pensaba que estos modelos estaban siempre orientados al humano, pero en estos artículos habláis de la corteza cerebral de primates. Sí. ¿Por qué? Es una buena pregunta. Yo creo que los modelos computacionales tienen un papel fundamental en ligar las diferentes especies que utilizamos para entender el cerebro. Bueno, primero de todo, quizás es un buen momento para mencionar que yo a nivel personal creo que la investigación con animales es algo muy necesario si realmente queremos entender el cerebro y intentar curar las enfermedades mentales. Ahora hay ciertas corrientes en las que, bueno, la gente dice que ahora ya hemos avanzado mucho, por ejemplo, con el uso de organoides, o que quizás como tenemos tantos datos, el uso de modelos computacionales ya es suficiente. Yo creo que no. Yo creo que son problemas todavía muy complicados y necesitamos usar todas las herramientas que tenemos si realmente queremos resolver esos problemas. Entonces, para mí es importante, por ejemplo, ser capaz de utilizar modelos computacionales para entender cómo funciona, por ejemplo, la memoria en ratones o en primates, en macacos, y cómo funciona en humanos, y a través de los modelos podemos ser muy precisos en establecer cuáles son los ingredientes, por decirlo así, digamos, conectividad robusta en los circuitos neuronales, balance entre excitación e inhibición, cuáles son las claves que son importantes para cada especie y ver si hay claves comunes y ver
si las piezas encajan, por así decirlo. Creo que los modelos son fundamentales para eso y esa es una de las razones por la cual intentamos también hacer modelos de diferentes especies. La otra razón, por supuesto, es que a veces tenemos muchos más datos para una especie que para otra. Entonces, es mucho más fácil empezar estudiando, por ejemplo, la memoria en macacos y con las lecciones que aprendemos de ese tipo de modelos y de ese tipo de estudios, podemos después movernos en el caso de humanos mucho más rápidamente. Sí, luego en el caso de neurociencia también, quizás estos modelos animales se puede hacer una experimentación del cerebro sin necesidad de sacrificarlos, ¿no? Que hay otras experimentaciones animales que son un poquito más polémicas, por ejemplo, algo con toxicología, ¿no? Darle algo que lo está envenenando y luego matan o algo así, ¿no? No sé. Sí, en general, bueno, seguramente tú lo sabes mejor que yo. Hay un equipo en cada instituto de investigación, en cualquier laboratorio importante, hay un equipo de veterinaria y neuroética muy importante detrás que están siempre velando para que se mantenga un nivel digno en los animales que hay. Muchas veces los primates que se usan en experimentación viven muchísimos años, pues están muy bien cuidados y claro, tú como investigador de un laboratorio, tú quieres que esos animales estén sanos y que puedan seguir haciendo el experimento y las pruebas contigo muchos años. Entonces viven 15, 20 años, incluso más sin mucho problema. Sí, sí. Una de tus últimas publicaciones que he estado mirando también en Twitter es del verano pasado en PNAS, que en colaboración con otros investigadores. Y en este artículo habláis en el abstract que combináis psicofísica, pupilometría y luego modelos computacionales, que imagino que será tu parte. Sí. ¿Qué es la psicofísica? Ajá. Bueno, la psicofísica, digamos, yo lo categorizaría un poco en una parte muy cuantitativa de la psicología. Es una manera de intentar describir, por ejemplo, cómo percibimos el mundo, cómo somos capaces de interpretar información visual o auditiva de una manera que está caracterizada de una manera muy precisa. Por ejemplo, es, digamos, el conjunto de herramientas que utilizaríamos para estudiar si somos capaces de percibir estímulos visuales de una manera más aguda en función de las características del estímulo visual, del nivel de contraste que tenga o de la intensidad. Si, por ejemplo, tenemos percepción biestable, hay ejemplos como, por ejemplo, el cubo de Necker, en el cual lo puedes percibir como un cubo, digamos, vacío o lleno, o diferentes perspectivas. La psicofísica intenta entender cuáles son los mecanismos que nos ayudan a percibir de esa manera. Y esta investigación que hicimos en particular ha sido algo que he encontrado personalmente muy divertido. Fue una colaboración que jamás pensé que iba a pasar en este tipo de situaciones. Un colega de mi universidad me comentó que estaban investigando la ley de Yerkes-Dodson, que es una ley en psicología que tiene más de 100 años ahora mismo. Y es curioso porque es una ley que tiene relativamente poca evidencia experimental, sin embargo todo el mundo la asume como cierta. Especialmente porque, casi todos hemos hecho exámenes en nuestra vida, en el colegio, en el instituto, en la universidad. Todos sabemos que para hacer un examen bien tienes que estudiar, tienes que estar preparado y tienes que llegar más o menos despierto pero sin estar nervioso. Si llegas dormido no te vas a enterar de las cosas, si llegas demasiado nervioso tendrás errores. La ley de Yerkes-Dodson precisamente te dice que en ese punto de nivel, digamos, llamémoslo estrés, en ese punto de estrés promedio es cuando vas a hacer las cosas mejor. Entonces, en este estudio lo que hicimos a nivel de psicofísica fue probar a través de una batería de experimentos que esa ley, esa optimalidad en el punto intermedio de estrés realmente es sólida y la observas en tareas visuales, auditivas y de muchos tipos. Bueno. Y al mismo tiempo, con el modelo computacional que desarrollamos, fuimos capaces de proponer, precisamente ligado a las neuronas VIP y somatostatin que comenté al principio, un mecanismo neuronal que es capaz de explicar por qué tenemos ese tipo de comportamiento no lineal, de comportamiento óptimo para niveles medios de estrés. Buenísimo, ¿no? Porque me parece que eso sirve tanto para exámenes como para cualquier otra situación. Por ejemplo, cuando vas a dar una conferencia o algo así, que
a ver, si vas tranquilo del todo, no es bueno, si vas muy nervioso o no, pero es verdad que aunque hayamos dado 50 conferencias, siempre hay un puntito ahí, ¿no?, de tensión, Sí, que al siempre, final siempre. es un mecanismo difícil de controlar, pero que te pone en la situación óptima para poder hablar, ¿no? Yo tenía una profesora que me decía que a los exámenes había que ir bien vestido, con tus mejores ropas, incluso ponerte colonia y tal, Sí, señor. porque daba un punto ahí de, ¿no? Quizás si estás muy nervioso pues eso te baja un poquito el ir con esa seguridad de que vas bien vestido y tal. Sí, pero es una buena, no lo había escuchado, pero es un buen consejo, porque así, digamos que te hace ver a ti mismo que, bueno, no estás sentado viendo la tele, vas a algo medianamente importante, y entonces a lo mejor estás más activo, por así decirlo. Sí. Yo solía ponerme una camiseta de Siniestro Total que decía, ante todo, mucha calma. Perfecto. Y me la ponía a veces pues debajo de otra camisa y tal. Y bueno, todavía tengo una camiseta de esas para situaciones así de punto óptimo, sí, de señor. estrés. Pues he visto que también has hecho cosas de divulgación en una web que se llama Mapping Ignorance. Y bueno, he echado un ojo a uno de ellos que me parece muy interesante y hablas de un libro, hace una revisión de un libro que se llama El cerebro eléctrico, Sí. y hablas de cómo se están haciendo cosas o cómo vamos hacia un punto en el cual se intentan mezclar las mentes con las máquinas. Y el ejemplo que pones primero es de una persona tetrapléjica, ¿no?, a la que se interviene un poco eléctricamente. Háblame un poco de eso. Sí. Creo que hice esa revisión del libro hace como unos 10 años y desde entonces el tema se ha puesto obviamente mucho más de moda por, bueno, la rama de interacción entre cerebro-máquina ha avanzado mucho en estos años. Obviamente Elon Musk llegó y creó esta empresa Neuralink que ha traído mucha atención al medio. Si bien es verdad que yo creo percibir que mucha gente piensa que esta empresa está realmente descubriendo, digamos, avanzando todo este tipo de soluciones justo ahora, y en realidad, bueno, son soluciones, son digamos, dispositivos para comunicación entre cerebro y máquina que bueno, se han desarrollado en otros laboratorios a lo largo de muchos años y a lo largo de investigación básica. Y de fondos. No es nada nuevo, ¿no? Exactamente. Bueno, hay muchos avances, pero no es algo mágicamente que esté pasando ahora mismo. Y digamos que quizás esto es un buen ejemplo de la importancia de la investigación básica. Ahora Elon Musk y este tipo de empresas, que hay otras, ¿no?, pueden avanzar ahora tan rápido en el campo porque están subiéndose, digamos, a hombros de gigantes y están usando investigación básica que lleva desarrollándose muchos años y que está dando muy buenos resultados, y buena parte de esa investigación es la que se comenta en ese libro. Y bueno, yo revisando el libro pues miraba un poco en el estado del arte en aquel momento, y ya en aquel momento era realmente espectacular. Precisamente tengo un colega en la Universidad de Utrecht. Están trabajando en un grupo pionero allí que desarrollan ese tipo de tecnologías. Es un tipo de campo que requiere una inversión en hardware, en equipo muy importante, por ejemplo, para estudiar un tipo de electrodos que puedan penetrar en el cerebro de una manera invasiva, pero que sea segura al mismo tiempo, y que sea sostenible, que no sean electrodos que se degraden muy rápidamente. Si haces una cirugía y quieres realmente que una persona pueda tener, digamos, un chip en el cerebro para que le ayude, por ejemplo, a mover los brazos, a comunicarse con una máquina en el exterior y poder hacer cosas, quieres que sea algo seguro y quieres que sea algo que dure durante mucho tiempo. ¿Y eso con tetrapléjicos ya se ha hecho? ¿Se ha hecho algún implante cerebral para...? Sí, hay un par de... Esto es muy preliminar, por supuesto, no hay nada que esté en el mercado ahora mismo, pero la tecnología está avanzando de manera muy rápida, y ahora mismo, por ejemplo, hay casos en los que se ve que para ciertos pacientes puedes implantar ese tipo de electrodos en la cabeza, en el cerebro, y a través de, por supuesto, una parte de software, una parte de algoritmos que sean capaces de descifrar el código neuronal, descifrar exactamente
qué es lo que esas neuronas en tu cerebro están intentando hacer que tu cuerpo no les deja. Entonces, si somos capaces de leer lo que esas neuronas en el córtex motor, por ejemplo, quieren hacer, pero tú tienes un problema en la espina dorsal, en los nervios, que no eres capaz de mover el brazo, pues a lo mejor puedes tener un exoesqueleto, una armadura que mueva el brazo por ti, o que te ayude a mover el brazo, por así decirlo. Eso es tecnología, obviamente, que tiene un impacto clínico brutal, y estamos todavía a muchos años de que eso sea algo que pueda ser útil para todo el mundo. Pero yo creo que es una meta a nivel de investigación que es muy importante y es algo que tenemos que seguir impulsando, porque se ve que hay mejora, hay una mejora lenta pero continua, y es algo para lo que todas las ramas de la neurociencia, incluyendo la neurociencia computacional, pero también experimental, clínica, neurotecnología, están remando en una misma dirección, y creo que puede tener un potencial enorme. Claro, poniéndonos así un poco en modo ciencia ficción, a mí me parece muy interesante lo que tú dices de controlar el cerebro para cuestiones motoras, ¿no? Pero, ¿y si ya controlamos el cerebro para otras cuestiones, para cuestiones morales, para cuestiones cognitivas, ¿no? Eso da un poquito más de miedo, ¿no? Sí. Y es algo que, bueno, ahora mismo, como tú dices, quizás está en el rango de la ciencia ficción, pero quizás no siga en el rango de la ciencia ficción siempre, ¿verdad? A lo mejor quizás es un buen momento en el que pensar qué tipo de límites queremos poner a eso, si queremos, por ejemplo, mantener el derecho a nuestra propia intimidad mental, por así decirlo. Especialmente si se populariza, ahora mismo todavía es ciencia ficción, pero sí, imagínate que de repente se vuelve muy, muy fácil poder implantar un chip en el cerebro y nos ayuda a comunicarnos con nuestro ordenador, con nuestro móvil de una manera mucho más rápida. Me imagino que habría gente que lo intentaría. Y al mismo tiempo tienes ahí un sistema que puede estar leyéndote la mente. Sí. Hay, digamos, iniciativas en ese aspecto. Quizás son un poco preliminares, pero al mismo tiempo quizás es buena idea empezar a pensarlas, ¿no? Con el tema de lo que se llaman los neuroderechos. Y precisamente es un español trabajando en la Universidad de Columbia, Rafael Yuste, que ha sido uno de los principales impulsores estos últimos años sobre el tema de los neuroderechos. Y el pensar un poco hasta qué punto deberíamos, por ejemplo, ponerlos en escrito. Y creo que ha sido Chile el primer país que ha incluido los neuroderechos en su constitución. Y qué bueno. En el tema de, bueno, tú tienes el derecho a tener tu propia intimidad, de cómo funcionan tus ideas y tu cerebro. Es algo tuyo que no tienes por qué ceder, al menos que tú quieras, ¿verdad? Pues yo creo que es muy importante empezar a hablar de esas cosas, porque a veces la tecnología va más rápido que nuestra capacidad de adaptarnos a cosas nuevas, ¿no? Entonces empezar a hablar de eso me parece muy bien, sobre todo cuando tenemos una historia de la humanidad en la que sabemos que los gobernantes intentan controlar a su pueblo, sí, ¿no? Y de eso puede ser de muchas maneras, de una manera sutil con la prensa de televisión, o de una manera un poco más clara como con respecto aquí a todos los que nos dan de comer cada día, que son los chinos, pero el famoso cortafuegos chino, ¿no? Que realmente tienen internet controlado de manera que tú puedes acceder a cierta información o no. Entonces, me parece que es empezar a pensar en esa dirección no está mal, por si en algún momento a lo mejor algún gobernante de un país dice, bueno, si quieres vivir aquí, te voy a meter este chip para controlarte un poquito tu actividad cerebral, ¿no? Esperemos que nunca lleguemos a eso. Sí, pero digamos siempre que tecnológicamente ya se ve una luz al fondo, ¿no? Exactamente. Yo creo que es verdad, es importante no necesariamente frenar la investigación por miedos de lo que pueda pasar, pero hacer siempre una investigación responsable, sabiendo, intentando explorar qué tipo de implicaciones puede tener esto a nivel social, a nivel moral, y siendo muy responsables con, como digo, no frenar la investigación, pero saber exactamente qué implicaciones puede tener y tener un poco de responsabilidad al respecto. Sí. A ver, una pregunta compleja y quizá algo filosófica, pero tú que llevas muchos años en el campo de la neurociencia y de la neurociencia computacional, la pregunta es, ¿somos dueños de nuestro cerebro? ¿Somos dueños de nuestro estado de ánimo? ¿Somos dueños de enamorarnos o desenamorarnos? ¿Somos dueños de odiar a alguien o no?
somos dueños de empatizar con la gente? ¿Hasta qué punto somos dueños de nuestro cerebro? Uf, es una pregunta muy difícil, de hecho. Obviamente no tengo la respuesta, pero es verdad que me la he hecho muchas veces. Es una pregunta que tiene que ver principalmente con el libre albedrío, ¿verdad? Hasta qué punto, por una parte, es una manera en la cual nos estamos acercando al estudio del cerebro, ¿verdad? Intentamos explicarlo como un sistema biológico, podemos llamarlo máquina, podemos llamarlo conjunto de células, pero al final todo está basado en física y la física tiene reglas. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, está nuestra percepción subjetiva, la consciencia de la que hablábamos antes, ¿verdad? ¿Cómo ligar esas dos cosas? Y si la consciencia es una consecuencia causal y básica de ese mecanicismo que usamos para explicar el cerebro, bueno, uno podría pensar que realmente nuestra subjetividad y nuestro ser el dueño de nuestra propia mente y destino puede ser una ilusión. No lo sabemos, quizás podría ser. Hay estudios en neurociencia, por ejemplo, que determinan esto que te comentaba antes, ¿no? La percepción, el tema de que tú muestres algo de una manera muy fugaz o muy tenue en la pantalla y la persona, le preguntes a esa persona y te diga, no, yo no he visto nada en la pantalla. Sin embargo, tú eres capaz de ver que si estás haciendo un escáner, que hay una parte de su cerebro que sí lo vio y que a lo mejor puedes incluso decodificar de esa señal que lo que vio realmente fue la imagen que tú le mostraste y no otra cualquiera. O sea, realmente esa información está en el cerebro, pero tu yo consciente no lo sabe. O sea, para él no ha existido. Igual, de la misma manera, también hay estudios muy, muy clásicos en el campo en el que, por ejemplo, se hacen experimentos en los que la persona tiene que hacer una particular decisión, ¿no? Con un estímulo sensorial un poco complejo, tienes que decidir cuál de las dos señales es un poco más clara o cuál es un poco menos ruidosa. Te lleva un par de segundos hasta que por fin te decides y das una decisión. Resulta que algo parecido pasa si mientras la persona hace este tipo de pruebas, tú estás monitoreando su actividad cerebral con un escáner de neuroimagen o quizás incluso con señales eléctricas, con electroencefalogramas, ¿verdad? A veces es posible saber cuál es la decisión que vas a tomar antes de que tú seas consciente de que la has tomado. Por las condiciones biofísicas del cerebro preliminares, ¿no? Imagina que el proceso de toma de decisiones en el cerebro, por ejemplo, se basa en una competición entre diferentes neuronas en cierta parte de tu cerebro que, bueno, están compitiendo entre sí. En un momento una de ellas gana, por así decirlo. Y por ganar me refiero, de repente empieza a tener una tasa de disparo más alta y eso al mismo tiempo, justo después, comunica a otras áreas del cerebro más encargadas de la parte motora o de la parte consciente de que tu decisión es básicamente elegir izquierda o derecha. Claro, en el momento en el que tú ya eres consciente de que has tomado la decisión y lo expresas verbalmente, ha pasado ya un tiempo. A lo mejor no es mucho, pero pueden ser varias decenas o centenas de milisegundos, con lo cual hay un ordenador ahí o hay un investigador que está mirando la pantalla, si es muy rápido, que antes de que tú sepas que has tomado la decisión, ha mirado estas áreas que estaban en competición y ya sabe cuál es la decisión que vas a tomar. Qué bueno, interesante. Mira, voy a correr un poco la cortina porque veo que te está cascando el sol, ya aunque somos murcianos y gaditanos y estamos acostumbrados al sol. Sí, ayuda. Está dando un poquito. Gracias. Bueno, pues ya me gustaría ya preguntarte cosas más personales de tu vida en Canadá, Estados Unidos. Estuviste también en Francia unos meses, ¿no? En París. Sí, unos meses, durante el doctorado, sí. A ver, siendo de Cádiz, obviamente tú has mamado un carácter, digamos, muy particular, muy del sur. ¿En qué lugar te has sentido más cómodo? ¿En Ámsterdam te sientes cómodo? ¿Te ves ya allí por mucho tiempo? ¿Volverías a Canadá? ¿Nunca volverías a Estados Unidos o sí? Cuéntame. ¿Dónde te has encontrado cómodo o si te has encontrado cómodo en todos los sitios? Es una pregunta muy curiosa. Yo creo que he hablado de esto con mucha gente y casi todos pensamos lo mismo, ¿no? El tema de cuando vives mucho tiempo en un sitio diferente al aquel en el que has nacido, empiezas a
al principio estás de turista, por así decirlo, y todo es nuevo. Después empiezas a habituarte al sitio, empiezas a tomar ciertas costumbres y empiezas a dejar un poco de ti en ese sitio. Entonces, claro, por una parte, que es la parte un poco más bonita, más romántica, eso hace que tengas muchas casas en cada sitio. Hay una parte de mí que se siente muy cómoda en Canadá, por ejemplo. Canadá fue, digamos, mi primer destino a largo plazo. Estuve 3 años allí, en Ottawa. Luego pasé también varios años en Nueva York. También hay una parte de mí que está allí. Dejas un poco de ti en cada sitio, entonces tienes muchas casas en cada sitio. Pero eso al mismo tiempo hace que, bueno, cada sitio te cambia un poco. Entonces yo me siento un poco de cada sitio. No importa dónde esté. En Ámsterdam me siento muy a gusto ahora mismo. No sé si estaré allí para siempre o me daré por cambiar. Ahora mismo estoy bastante a gusto allí. Pero noto que estoy siempre a gusto en muchos de esos sitios y siempre me falta algo. Aunque esté en Cádiz. Si estoy en Cádiz, a lo mejor me falta algo de las cosas que me gustan de Canadá o de Ámsterdam. Cuando estoy en Ámsterdam echo mucho de menos Cádiz, por supuesto. No sé, yo creo lo que... tiene un poco a tiro de piedra, ¿no? No sé sí, eso es fácil, sí. ¿Hay un Ámsterdam Jerez o algo o no? Bueno, Ámsterdam Sevilla, Ámsterdam claro. Málaga y, Claro. y luego autobús. Está suficientemente cerca, creo. Sí. Y luego la parte china, pues también me interesa mucho porque has estado aquí varias veces, has estado participando en el curso en el que estabas ahora hasta 3 años consecutivos. Dime qué es lo que más te choca de la cultura china. ¿Qué es lo que te parece más singular? Algo que cuando tú vuelvas a España lo cuentes, que los chinos tenemos una visión de ellos que es X y no es Y. Creo que hay muchas cosas. El tema que te comenté al principio de la comunicación es lo que siempre me llamó la atención desde el primer momento. Algo que me gusta mucho es los hospitalarios que son. Desde el primer momento que pones un pie aquí a nivel profesional, si vienes a lo mejor para dar alguna charla a alguna universidad, se vuelcan contigo, están encantados de hablar contigo, de contarte las cosas que están haciendo, de llevarte a comer a algún sitio que ellos encuentran particularmente interesante. No sé, yo creo que al menos la burbuja científica, por así decirlo, es una comunidad que está ávida de compartir experiencias y de interaccionar con otros colegas, ¿no? Y la sociedad en sí me parece algo, bueno, digno de explorar, como hablábamos antes, ¿no? Hay tantísimas cosas que parecen tan similares y empiezas a rascar un poco y son muy diferentes, y viceversa, cosas que nos parecen muy diferentes de las dos sociedades, en realidad tenemos valores muy comunes, ¿no? Particularmente en Cádiz, con el tema de ser cercanos, de ser hospitalarios. No sé, creo que los chinos son personas muy, ¿cómo se dice? Muy llanas, por así decirlo, en el sentido son muy cercanas. Una vez que empiezas a hablar con ellos, les gusta reírse, les gusta hacer amigos. Sí, por lo menos en esta zona. El otro día me acerqué a la ciudad, Suzhou, no sé si la pronuncio bien, sí. y vi que había mucha gente también con sillas en la calle, que es algo muy del sur también, que por la noche se sacan las sillas y se ponen ahí en la calle. Son gente que está muy en la calle. A mí algo que me ha sorprendido es que, a pesar de que tienen una dificultad para comunicarse, son perseverantes y quieren aprender. Y aunque no lo entiendas, te lo vuelven a repetir una y otra vez. Yo ya al final los hago a la pizarra para que me lo dibujen porque no lo entiendo, pero ellos son perseverantes, ellos lo quieren entender. Quizá en otras culturas no entiendes algo y te callas pues para no mostrar tu ignorancia, ¿no? Y a ellos les importa un carajo eso, ¿no? Y eso al final como sociedad dice mucho, porque eso al final quieren avanzar y quieren ser competitivos y quieren ser buenos. Y en ciencia yo creo que tú y yo hemos vivido ese cambio de que hace 20 años tú mirabas las buenas revistas científicas, Nature, Science, Cell, y no había prácticamente trabajos hechos en China, y ahora me atrevería a decir que el 30% de los trabajos en esas revistas están ya completamente hechos en China. De hecho, el otro día un compañero me decía, dice, como sigamos así no me extrañaría que ellos empezaran a publicar en chino, ¿no? Podría ser. Porque realmente ellos han tenido que aprender de nosotros, pero estamos un poco dándole la vuelta a la tortilla. Igual vamos a tener nosotros que aprender de ellos, ¿no? Puede ser. Espero que no, porque aprender chino es muy complicado. Pero sí es verdad que, como dices, yo he visto el cambio también y
Y claro, ha sido pues, quizás básicamente debido a esas características que hablábamos, ¿no? La perseverancia, esa pasión por intentar aprender, por intentar mejorar. No es exclusivo de ellos, por supuesto, pero en el caso de ellos lo puedes ver claramente. Y yo creo que es algo que ha dirigido o ha impulsado la sociedad china hasta el punto en el que están ahora, en el que bueno, hacen una investigación que es de primer nivel. Yo creo que ya no tienen nada que envidiar a Europa o a Estados Unidos. Hace poco, ahora aprovechando la visita, fui a dar una charla a uno de los institutos de neurociencia en Shanghái y bueno, a explicarles un poco las cosas que hacemos, y ellos al mismo tiempo después me explicaban lo que hacían, y era todo de un nivel altísimo. Entonces, yo quiero pensar que las sociedades, tanto la china como la europea y la americana, y bueno, todas en general, que seamos capaces de ver la ciencia como algo que nos puede unir y no algo que nos puede separar, a pesar de a veces todo el miedo sobre la privacidad en inteligencia artificial. Bueno, hay ciertas áreas que son un poco más complicadas, pero yo creo que la investigación básica tiene que funcionar un poco como un embajador de este tipo de cosas. Es como el arte. Son este tipo de cosas en las que debemos hablar sin ningún tipo de tapujos, sin ningún tipo de miedos, y comunicarnos para entre todos avanzar. Y yo creo que, espero, ¿no? Mi expectativa es que seamos capaces de aprender a hablar de ciencia con China, con Estados Unidos, con otros países como, bueno, dentro de la Unión Europea, por supuesto lo hacemos ahora mucho, y de aprender por lo menos en las cosas en las que se nos permite, de avanzar juntos y de aprovechar el conocimiento de unos y de otros y de colaborar de esa manera, porque la ciencia tiene muchas barreras todavía que tirar abajo y no es algo que podemos hacer solos, necesitamos colaborar. Me parece muy interesante eso que dices, ¿no? Cómo hacer esa analogía entre arte y ciencia, porque al final son sensibilidades humanas, ¿no? Sensibilidad del arte por la belleza y la sensibilidad de la ciencia por el conocimiento y por la curiosidad, es algo muy, muy humano. Sí. En los próximos días voy a visitar Shanghái. Tú Shanghái te lo tienes bien conocido. Dime 3 cosas que no me puedo perder en Shanghái. Puede ser un lugar que ver, algo que comer. Yo soy fatal para los sitios así a bote pronto, pero hay muchos sitios en Shanghái, por supuesto. Quizás empezaría por... Bueno, estos son sitios bastante comunes, con lo cual va a haber mucha gente, pero por ejemplo los jardines Yuyuan, digamos, es casi mi punto favorito de Shanghái. Está siempre muy lleno de gente. Y es cierto que China en general tiene muchos jardines urbanos, por así decirlo. Los jardines Yuyuan son muy bonitos y quizás dentro de Shanghái serían mis favoritos. Aquí en Suzhou, por ejemplo, también hay el jardín lo llaman el administrador humilde, que es también muy, muy bonito. Sí, el gusto por los jardines ya lo he percibido, de hecho en nuestro entorno, por los parques, que en España tenemos la idea de los chinos como más descuidados y tal, y obviamente tú ves los jardines y tienen una sensibilidad, ¿no?, para la belleza paisajística que... Sí, exactamente. Luego, cerca de los jardines Yuyuan suele haber una zona de callejuelas y tiendas que es bastante interesante explorar. Ese puede ser otro sitio interesante. Tengo que comentar no sé cómo se llama en español, pero el Bund famoso. Es este punto, es una especie de mirador, por así decirlo. Este punto en el que estás en una parte de la ciudad y desde ahí puedes ver el río Yangtze y todos los edificios modernos, incluyendo la Perla Oriental, el edificio Shanghái. Es un buen sitio para llegar, digamos, a finales de la tarde, que lo veas de día y veas cómo el cambio a la noche empieza a iluminarlo todo. Las luces, ¿no? Es un sitio, yo cuando lo vi por primera vez en 2013, la torre de Shanghái todavía no estaba, que es la más alta del entorno, todavía no se había terminado, ahora ya sí, ahora está terminada. Pero me cuentan los locales que no hace tampoco mucho aquella parte no tenía prácticamente nada. Y entonces la gente de Shanghái decía, aquí estamos construyendo el futuro y un día esto será como Nueva York. Ajá. Y la gente se reía. De esto puede hacer a lo mejor 30 años, según me dicen. Ahora lo ves y realmente la comparación con Nueva York no resulta
para nada desafortunada. Yo diría que incluso por lo característico de los edificios es incluso más espectacular. Eso tienes que verlo, por supuesto, si puede ser al atardecer. Y luego, pues como he dicho, callejear un poco por la ciudad. Tiene muchos parques, el Parque de la República Popular de China, por ejemplo, la calle Nanjing, todo eso tiene un cierto espíritu. Y creo que Shanghái es una de estas ciudades que es muy interesante visitar. Es una ciudad, yo la llamo una ciudad con estrías, porque ha crecido muy rápido y puedes ver partes que son muy tradicionales, puedes ver edificios súper modernos, la zona de rascacielos. Al mismo tiempo te vas a la calle de al lado y ves algo muy, muy clásico, a lo mejor una tienda que lleva ahí 50 años, una mujer vendiendo pescado en la calle. El tipo de contrastes que puedes ver es muy, muy llamativo. Genial. Pues nada, Jorge, ya te voy a dejar, te agradezco un montón tu tiempo de esta tarde. Estamos en un viernes por la tarde. Un placer. Este fin de semana vamos a tener algo de tiempo para visitar un poco. Hay que decir que aquí hace un calor y una humedad importante. Sí. Gracias a Dios, eso, nosotros estamos acostumbrados un poco al calor por donde venimos, y he estado muy a gusto y a nivel personal me ha encantado esto porque llevaba como 4 o 5 meses sin grabar ningún ratico de ciencia. Mira. Porque a veces, digamos que en la batalla del tiempo, a veces la vida te va ganando esas batallas y no encuentras el tiempo para encontrar esto. Y yo tenía claro que lo iba a retomar cuando estuviera tranquilo y me apeteciera y tal. Y ahora la verdad es que China me ha dado un poquito de esa paz después de unos meses turbulentos. Me ha dado esa paz para estar aquí relajado y disfrutar de este café y de este té contigo. Y nada, espero que esto me sirva para seguir haciendo estos raticos de ciencia con más asiduidad y seguir disfrutándolos. Esperemos que sí. Yo te seguiré, por supuesto, y encantado de echar este rato contigo. Para mí ha sido una experiencia y un placer, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí Raticos de Ciencia. Te esperamos en el próximo podcast.